Muy buenas tardes, bendiciones del Eterno para cada uno. Qué gusto poder compartir nuevamente la palabra del Señor. Qué gusto poder compartir principios de bendición, saber que hay un propósito de vida, saber que la palabra nos conecta a ese propósito y a ese diseño eterno, que la palabra nos reconfirma los buenos deseos de Dios para cada uno de nosotros y saber que hay vida a través de la palabra y que es el tiempo de fundamentarnos sobre lo que Dios dice por encima de lo que sentimos, pensamos u opinamos, y que es necesario fundar nuestra fe en los principios establecidos de la palabra, porque si no lo que estaríamos es practicando una religión dominguera, estaríamos practicando una religión que no tiene sentido, que no tiene propósito, y es necesario revisar eso, reevaluar eso, es necesario saber, comprender, entender que a qué nos llamó el Señor. ¿Cuál es el propósito para el cual el Señor nos ha llamado? ¿Cuál es el propósito de vida para el cual fuimos alcanzados por la gracia, por la salvación? Ayer quedamos en que muchas veces la gente, cuando está bajo influencia demoníaca, pierde el respeto propio, pierden la decencia, porque el pecado nunca viene solo. El pecado no actúa aisladamente, siempre trae secuelas, tanto emocionales, sentimentales, físicas, y son marcas indelebles. Porque aunque Dios no tiene problemas en perdonar el pecado, las consecuencias del pecado no van a ser pasadas. Dios te perdona, pero las consecuencias tienes que vivirlas, y a veces las consecuencias son amargas porque siempre dejan secuelas, dejan marcas en el cuerpo, dejan marcas también en el espíritu, dejan marcas en nuestras vidas. Mucha gente, dice la Biblia, que quien que agarra fuego en su seno no se quema con este fuego. El pecado nunca actúa aisladamente, siempre trae secuelas y alcanza influencia otras áreas como los deseos, las pasiones, los sentimientos, pasiones insatisfechas, deseos desordenados, pasiones desordenadas, que son la puerta de entrada al infierno. Por cuanto los sentimientos reprimidos, al darle rienda suelta, son aflorados y llevan a la promiscuidad, llevan a la perversión, llevan a la degradación moral del hombre. Y muchas veces se escudan con una apariencia de piedad, se escudan con un vocabulario santo, entre comillas. Hermanos, casi nadie está exento de la lucha espiritual en sus sentimientos. No estamos exentos de tener un conflicto espiritual y emocional en nosotros. Grandes hombres de Dios, saludamos al apóstol Mary Guzmán allá en la ciudad de Bogotá. Un abrazo, apóstol Mary, el Eterno te siga usando de una manera grande y especial allá en la ciudad de Bogotá. Un abrazo a la distancia. Casi nadie está exento a una lucha espiritual en sus sentimientos y emociones. La cuestión está en cómo actuamos nosotros ante las circunstancias que se nos están presentando, las circunstancias que se nos están confrontando. Tranquila, apóstol Mary, ayer nos dieron una noticia de que supuestamente el apóstol Mary había sido afectada por coronavirus, pero todo fue una falsa alarma. Ya esta noche en el Fogón Apostólico estaremos compartiendo sobre eso, desmintiendo esa palabra, porque nunca falta, es justamente el mensaje que estamos dando, nunca falta aquellos que quieren dañar la imagen de otra persona, nunca falta aquellos que tienen sentimientos reprimidos, que tienen emociones dañadas, que tienen una imagen distorsionada de lo que son las figuras de autoridad, que son las figuras de bendición. Y lógico, en el juego del poder siempre está el pasar por encima de la dignidad de otra persona, y la Biblia habla y establece que todo juicio debe ser emitido cuando hay una boca de 2 o 3 testigos. Todo juicio tiene que verse con la boca de 2 o 3 testigos. Y esos 2 o 3 testigos tienen que concordar en lo que están diciendo y atestiguar. Y uno no puede prestar su oído y aseverar cosas si no va a ir a la fuente. Cuando tú quieres aseverar algo, cuando tú quieres tomar conciencia de que si algo está sucediendo, anda a la fuente, no sigas siguiendo el ritual evangélico de estar hablando cosas
de las cuales no estamos sustentados, de las cuales no tenemos fundamento. Es el tiempo de ir a la fuente, de romper esas estructuras de maldición que hasta ahora no han permitido que se manifieste la gloria perfecta que Dios quiere, o que nosotros nos manifestemos como el propósito de bendición y como la gloria del cielo manifiesta. Casi nadie está exento en la lucha en sus sentimientos. A veces el egoísmo tiene que ver con un vacío emocional en el corazón del hombre, tiene que ver con cuestiones no satisfechas, con rechazo, con daños emocionales, con personas que no fueron atendidos en su primera infancia, que no fueron atendidos aún en el embarazo, no le crearon las condiciones de vida, y muchos sienten fobia hacia cosas que terminan haciéndola. Otros nunca la llevan a cabo y sin embargo en su mente es un campo de una guerra campal, una batalla campal por dominar sus acciones, por dominar sus emociones, por dominar sus actitudes. Y de verdad que antes de Jesús investir a los discípulos, empezó el proceso de transformación del carácter. Y hay un área en el cual nosotros nos cuesta como seres humanos ser tratados, y es el área del carácter. ¿Cómo nos cuesta ser tratados en el carácter? Porque en el sistema moderno, en el mover moderno, en el evangelio moderno, a la gente le importa más el poder, las influencias, que el carácter. A la gente le importa más lo que tú conoces, lo que tú sepas, el renombre que tú tengas, que el carácter. A Dios le importa más el carácter formado. Lógico, en el Antiguo Testamento Dios utilizó personas que no tuvieron un carácter muy digno, que digamos, no tenían una madurez muy digna, que digamos, mas sin embargo entendemos que había una limitante o un atenuante en ese momento, y era que no estaba el Espíritu Santo sobre ellos, y la redención perfecta no había sido hecha, sino todo era a través de tipos, de figuras, de sacrificios, de sustitutos. Y ayer hablamos de algunos principios. Algunos sirven de apariencia, desafían a Dios, esclavizan al pecado, viven una mente cauterizada, se esconden tras un perfil falso, se esconden para hacer daño, siembran duda, siembran cualquier cosa con tal de satisfacer su propia agenda personal de causar daño. Las personas tienen ese conflicto interno porque la distorsión de la identidad, la distorsión del propósito, de la posición en Cristo Jesús, les lleva a aceptar cosas que no están establecidas en la Biblia. ¿Cuán fácil somos nosotros aceptar cosas que no están en la Biblia? Y difíciles somos para aceptar cosas que sí están en la Escritura. Después de que se rompen relaciones, la gente piensa que perdonar tiene que ver con aceptar o tolerar las mismas conductas. Jesucristo perdonó, mire esto. Hubieron personas que se acercaron a Jesús para pedir perdón. Jesucristo les perdonó y les dijo: váyanse y no pequen más, cambien su actitud de vida. Y a la mujer samaritana le dijo: anda, busca a tu marido. Le llamó a cambiar sus emociones, a tomar control. Yo lo translitero de esta forma: hay momentos en que tenemos que confrontar nuestras debilidades, hay momentos en que tenemos que confrontar nuestra debilidad, porque estamos para ser de bendición en el lugar donde nosotros estemos. Estamos para hacer bendición porque tenemos una esencia de Dios en nosotros. Bendiciones creo que a la hija del apóstol Yurianni, bendiciones de Dios para ti, para toda tu familia allá en Maracaibo. Saludos, se les extraña, hace ya 4 años que no voy por embajadores del rey. Saludos al apóstol Luis Casalánguida, bendiciones del Eterno sobre tu vida, Luis. El Señor te sigue usando allá en la ciudad de Bogotá. Después que hermano, muchas veces la gente, cuando tiene distorsión del diseño, distorsión del propósito, viven una vida doble porque se encierran en actitudes y en principios de irresponsabilidad. Jesucristo siempre les dijo: váyanse y no pequen más, tomen actitud, porque vemos 2 casos. Vemos el caso de David, vemos el caso de Saúl. Saúl tuvo una metameleia, un cambio de parecer nada más porque fue descubierto. En el momento en que Saúl fue descubierto por Samuel, vemos que Saúl dijo: recrimíname en privado, pero recompénsame en público, pero permite que mi posición no sea, no haya un atentado en contra de mi posición, no sea desautorizado en mi posición. Y David, cuando también fue
amonestado en público por el profeta de algo que él había hecho en oculto, David asumió su culpa. Mira lo que es el arrepentimiento, la metanoia, el cambio de naturaleza, y mira lo que es la metameleia, apenas arrepentirse, porque la palabra arrepentimiento en griego tiene que ver con metanoia, y metameleia tiene que ver con el cambio de actitud, con el cambio de parecer debido a lo que las emociones y sentimientos están dictando. Cuando Satanás logra infiltrarse en una vida, la llena de ataduras, y es porque estaba descuidado en algún área de su vida y permitió que el enemigo se infiltrase. El robo, la mentira, el chisme, robo, mentira, chisme, lujuria, pueden abrir puertas que llevan a la persona a las ataduras. Por eso es que el apóstol Pablo aconseja, Efesios 4:23, versión latinoamericana, dice: permitan ustedes que su mente se haga más espiritual. Tiene que ver con un grado de madurez donde usted empiece a tomar conciencia que la mente de Cristo está en usted. Y si en usted está la mente de Cristo, todo lo que va a salir y a fluir de su boca es el propósito de Dios estableciendo vida. Por eso que la Biblia dice que el que cree en Él, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No pueden correr muerte, no puede correr crítica, no puede correr justicia. Ahora, la cuestión es que cuando hay gente que tiene metameleia por agradar, porque Saúl tuvo una metameleia y quería seguir agradando a Samuel, quería seguir adulando a Samuel, quería seguir con su posición delante del pueblo, porque le importaba más su posición que la relación. Y hay gente a la cual le importa más la posición o el status quo que la relación. Delante de Dios tiene más importancia nuestra relación que nuestra posición. Dios está más interesado en nuestra vida espiritual. Dios está más interesado en mantener una relación duradera con nosotros más que nuestra posición. Porque la posición, mi amado hermano, viene o se arraiga en el hombre cuando el hombre tiene conciencia de su identidad. Por eso les dije ayer, cuando Satanás logra atentar contra la identidad del hombre, ataca de una vez la posición y en cierto modo busca frustrar o abortar el propósito. Acuérdese, identidad, posición, propósito. Nunca puede haber un propósito si no hay una identidad clara. Porque si hay un propósito más no hay identidad, lo que se está haciendo es usurpar o imitar. Pero si hay identidad, hay posición y hay propósito. Posición sin identidad es perder el tiempo, es imitar, nada más, es ser un títere más de la religión. Entonces seguimos estudiando este seminario de lucha espiritual porque me ha parecido interesante compartir algunos principios y poder llevarte a una verdad, a una reflexión que te lleve a una verdad que pueda traer libertad en tu vida. Si fue posible liberar a la mujer samaritana a través de lo que aprendió, porque noté algo que a mí me llama la atención del relato de Jesús y la samaritana. A mí me llama la atención que Jesús no le enseñó nada nuevo a la mujer samaritana. Jesús ministró a la mujer samaritana a través de lo que ella sabía. Y eso es lo que sucede muchas veces con mucha gente. Hay gente que conoce mucho de la palabra de Dios. Hay gente que tiene mucho conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios, pero en su vida no hay una práctica. Es una fe netamente emocional, intelectual. Pero es necesaria una fe que transforme, que cambie. Satanás utiliza el agotamiento psicológico, popularmente conocido como la enfermedad del 2+1, el resultado del 2+1, que es 3. Mantiene a la persona embebida en actividades, y eso es lo que le gusta a la iglesia. A la iglesia le gusta estar embebida en actividades, a la iglesia le gusta estar puesta en actividades para sentir que están haciendo algo para Dios, para sentir que están agradando a Dios, que necesitan mantenerse ocupado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nosotros echando broma le decíamos a un pastor que a él, para estar tan ocupado, se iba a inventar otro día a la semana para poder tener culto todos los días, 8 días a la semana.
como sabemos que tiene 7. Pero la cuestión es que la gente quiere mantenerse entretenida, quiere mantenerse en actividad para creer que le está sirviendo al Señor, para creer, y más que todo la actividad se encierra en 4 paredes, no se encierra la actividad, el activismo que hay cristiano se encierra en 4 paredes y no incumplir en verdad la función de poder ser una respuesta a la necesidad que el mundo está teniendo. Satanás utiliza el agotamiento psicológico, popularmente conocido como estrés, mantiene a la persona embebida en actividades y lógicamente una persona que es demasiado activa no tiene contacto con Dios. Y al fracasar cae en frustración y busca una salida alterna para dejar fluir la presión de la lucha mental. Hay una presión mental increíble, increíble. A veces cuando tú estás orando, empiezas a recordarte que debes plata, empiezas a recordarte que no has pagado la luz, empiezas a recordarte tonterías, de verdad tonterías. Darte aquel día que te provocó ir a comerte un McDonald's y no entraste porque no tenías tiempo. Entonces empieza la mente humana a bombardearte, empieza a tipo ya depresión, empieza eso a bullir y está buscando una válvula de escape, y que muchas veces esa válvula de escape, en vez de ser de bendición para nosotros, se convierte en una atadura. Una persona rebelde, escucha esto, hace pensar en la lucha mental, la opresión demoníaca, diabólica, constante, hace entrar a la persona en estados de ánimos alterados, y la gente confunde estado de ánimo alterado con carácter, porque la gente piensa que porque si alguien grita mucho, alguien es un sargento, es porque tiene autoridad, unción y poder, y resulta que lo que tiene es el estado alterado, y a veces el mal carácter lo escudamos como que es una persona de mucha unción. Una persona rebelde es acusadora. Una persona rebelde es cruel, no, con tal de darle rienda suelta a sus sentimientos y emociones, no importa a quién se lleva por delante. Una persona rebelde es cruel, no insensible ante la necesidad de quienes le rodean. Una persona rebelde es cruel e insensible. O sea, que ya se da cuenta que si alguien es rebelde en la congregación o en su entorno, una persona rebelde es una persona cruel, indolente ante la necesidad. Aparte de eso, la persona rebelde es más agarrada que tapa de submarino, le cuesta honrar, le cuesta bendecir y piensa que todos son iguales a él. Una persona rebelde es una persona criticona, bien sea crítica constructiva, bien sea crítica destructiva, es crítica, es estar en desacuerdo con la obra de Dios en otra persona. Por eso que Jesucristo dijo, antes de juzgar la paja que está en el ojo de tu hermano, mira la viga que está en tu ojo. A Dios, mira, en el Antiguo Testamento, en las leyes de la misericordia, en la ley del Rashem, en el Antiguo Testamento se llamaba a tener cuidado del prójimo. A tener cuidado del prójimo, de la viuda, del huérfano, del extranjero, del prójimo. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús no nos manda a estar pendiente del prójimo. Jesús nos manda a estar pendiente de nosotros mismos. Incluso en el Antiguo Testamento, Salomón dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hay gente, hermano, bajo principios satánicos que no se ha dado cuenta y que piensa que porque de repente fueran a un instituto bíblico, que de repente porque tienen una cobertura, que de repente porque andan con una credencial, piensan que por esa razón andan bien, andan criticando, señalando, y tiene que ver con la Nepesh Hará, con tener el alma contaminada con Mesorá, con tener el alma, la lepra en el Antiguo Testamento, la Mesorá en el Antiguo Testamento tenía que ver con carácter, de un alma o de un corazón rebelde, desobediente, de la Nepesh Hará, de tener un alma dañada, contaminada y contaminar a otros. Lamentablemente a nosotros nos enseñaron a no guardar nuestra lengua, sino a hablar mal de todas las personas, a irrespetar la unción de las otras personas, a irrespetar la honra que hay en otras personas, y se nos olvida que para Dios es muy importante la honra
de nuestro prójimo. El cabrito, no hervirás el cabrito en la leche de su madre, tiene que ver con respetar la honra de otra persona. Tiene que ver con que nunca desautorices a los maestros delante de sus alumnos, nunca desautorices a los alumnos delante de tu maestro, nunca desautorices a tu pastor en público, nunca desautorices a la esposa delante del esposo, nunca desautorices a la esposa delante del esposo, nunca desautorices a tu hijo delante de los padres, nunca desautorices a los padres delante de los hijos, nunca desautorices a tu hijo delante, nunca avergüences a tus hijos delante de sus amigos. Eso es no cocer la leche, el cabrito en la leche de su madre. Oiga, es necesario reeducarnos, difícil reeducarnos, porque a nosotros nos enseñaron que reeducarnos es pecado. Eso era algo no espiritual, eso era algo dañino. A nosotros nos enseñaron que la unción lo cambia todo, la unción pudre los yugos. Y resulta que sí, la unción pudre los yugos, porque la Biblia dice: conoceré la verdad. Y la unción tiene que ver con conocimiento, la unción tiene que ver con verdades, la unción tiene que ver con liberar y con transformar. Una persona rebelde es acusativa, cruel, criticona, porque ya anda bajo principios satánicos. Y estos, operando en su vida, lo llevan al libertinaje y al relativismo moral, al hedonismo. Hay personas que tienen problemas con el hedonismo, al relativismo moral, debido a que tienen problemas con carácter, tienen problemas espirituales con carácter. Y está operando estas operaciones en su vida lo lleva a vivir libertinaje, lo lleva a vivir autoconmiseración, a todo le echan culpa. Nadie me quiere, nadie, parecen la oveja pedigüeña. Míreme, ayúdeme, ministreme, no me quiere, no me ayuda, no me visita, visíteme. Entonces tiene que ver con esa mentalidad de lástima, con esa mentalidad de maldición, con esa mentalidad de atadura. Fuimos diseñados más para dar que para recibir, fuimos diseñados más para bendecir, somos bendecidos para bendecir. Si tú no estás bendiciendo, no puedes estar recibiendo bendición. La gente piensa que bendición es tener mucho dinero. Mire, si el dinero fuera bendición, Pablo Escobar hubiera sido muy bendecido, el Chapo Guzmán fuera muy bendecido, pero entendemos, mi hermano, que la bendición tiene que ver con involucrarse en ayudar a otro, que otro pueda hacer partícipe a otro de lo que nosotros somos, hacer partícipe a otro de la naturaleza que está en nosotros. Por eso Dios nos hizo partícipe a nosotros de su naturaleza, Dios nos hizo partícipe a nosotros de su Espíritu Santo, Dios nos hizo partícipe a nosotros de lo mejor. Y estos principios operando en su vida, sienten que nadie los ayudó y la vía de escape que se le presenta es vestirse sensualmente. Bendiciones a los hermanos que se están uniendo ahorita a la transmisión. Tener relaciones emocionales, sentimentales, físicas prohibidas, dándole a Satanás cierta autoridad sobre ellos. Cuando la persona consuma un acto natural en contra de la voluntad, mire, es que es tremendo esto es tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué es tremendo esto? Porque es la consumación de un acto natural. Por eso es que Pablo dice: si alguno se está quemando, cásese. No es pecado que se case, no es pecado que tengan intimidad, pero pecado es hacerlo fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios. ¿Qué diferencia hay entre un soltero y un casado? Físicamente ninguna. Físicamente ninguna. Casado o soltero, cuando es casi la misma función. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? La bendición de Dios. Porque cuando tú estás casado no tienes que estarte escondiendo, no tienes vergüenza, no tienes temor. Y después que tú haces el momento de intimidad, te sientes bajo bendición, te sientes realizado, satisfecho. Pero mientras que si tú haces el contacto físico sin estar la bendición de Dios, culpa, tristeza, dolor, vergüenza, y por más que te escondas donde te escondas, no te vas a sentir lleno y satisfecho. Le dan a Satanás cierta autoridad sobre ellos, porque consuman cosas que van en contra de la voluntad de Dios, por darle rienda suelta a sus emociones y sentimientos. Acuérdense que Eva sintió la necesidad de probar la fruta. Eva sintió la necesidad de tocar, de palpar la fruta. Y resulta ser que como no estaba bajo bendición, esto no se sintió satisfecha, sino se sintió culpable, se sintió avergonzada, se sintió que su vida no valía nada. ¿Por qué? Porque Satanás atentó contra su identidad y atentó contra su posición. Y atentando contra la identidad y atentando contra la posición, él sabe que ya abortó el propósito. Entonces, cuando la persona llega a este estado, es la expresión de su rebeldía. Cuando la persona llega al estado de darle rienda suelta a sus emociones y sentimientos, ya es una expresión de rebeldía. Cuando la persona llega a este estado, ya solo no es influenciada, sino que también puede ser posesionada.
cuando conscientemente. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué es la blasfemia? ¿Cuál es el pecado imperdonable del Espíritu Santo? Dice la Biblia que Jesucristo vino a honrar al Padre, a glorificar al Padre. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo va a glorificar al Hijo. El Bo Ruach HaKodesh glorifica al Hijo en nosotros. Entonces dice la Biblia que el Espíritu fue enviado a glorificar al Hijo, al Verbo hecho carne. Entonces, si nos damos cuenta, la blasfemia imperdonable es Cristo. Porque si el Espíritu Santo vino, blasfemar contra el Espíritu Santo es hacer inoperante la obra que Jesucristo vino a hacer. Porque Jesucristo vino a glorificar a Dios a través de nosotros. Entonces, anular la obra del Espíritu Santo es blasfemar, es la blasfemia de Jesucristo. Estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Cuando tú estás hablando mal de alguien, estás negando la obra del Espíritu Santo. Cuando tú criticas a alguien, cuando tú señalas a alguien, estás negando la obra del Espíritu Santo, porque esa no es la función tuya. La función del Espíritu Santo es convencer, redarguir, es predicar el evangelio, el ministerio, la reconciliación. Cuando la persona llega a este estado consciente de la fe en Dios, conscientemente renegó de su relación con Dios y abrió la puerta al diablo. Por eso es que la Biblia dice que el que se le echa fuera el demonio y luego vuelve a recaer, dice la Biblia que el diablo vuelve con un demonio, con 7 demonios más, encuentra la casa barrida, y el peor estado de ese hombre es, el postrer estado de ese hombre es peor que el estado postrero. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro corazón, por eso es que tenemos que cuidar nuestra mente, por eso es que tenemos que cuidar nuestra relación. Una mente ociosa, una mente inactiva. Ayer, toda esta semana he estado hablando del seminario de guerra espiritual, toda esta semana he estado enseñando de principios de bendición, y menos mal que el apóstol Mary está acá en línea, y yo he enseñado algo, yo siempre he enseñado algo. ¿Tú quieres conocer a alguien? El tiempo. El tiempo. Hazle un seguimiento. ¿Qué habla? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Qué postea? Porque es fácil impresionar a quien no conocemos. Es fácil impresionar a quien no conocemos. Podemos darle título. Tengo título de capellán, tengo título de ministro de culto, tengo un diploma en teología, tengo esto, tengo aquello, tengo 3 técnicos. Si fuera por título, hermano, seríamos alguien. He viajado tantos años. Pero resulta ser que yo he enseñado que el hecho de yo predicar, el hecho de yo ser apóstol no me va a salvar. El hecho de yo conocer Biblia no me va a salvar. El diablo conoce Biblia y no se salva. El diablo hace milagros y no se salva. El diablo habla en lengua y no se salva. Entonces tiene que ver, hermano, con tener una relación directa con Dios y una actitud correcta. Porque la palabra arrepentimiento tiene que ver con cambiar la actitud, tiene que ver con cambiar los patrones. Y cuando cambia tu actitud, cambian tus patrones de conducta, cambia tu forma de relacionarte con los demás. Empiezas a cuidar el bienestar de las demás personas, porque tú sabes que la honra de tu prójimo costó el precio de la sangre de Cristo Jesús. Y que el tú exponer a tu prójimo es exponerte a ti mismo, es anular la obra del Espíritu Santo, que es el que perfecciona la obra en él. Hablar en contra de la obra de Dios en tu prójimo es anular la obra del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que el que comenzó, escucha esto, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Y ahí no dice que quien perfecciona esa obra es el apóstol, sea el maestro, sea el pastor, sea el evangelista. Y no dice eso. Ahí dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. Y quien va a perfeccionar esa obra en nosotros es el Espíritu Santo. Un individuo poseso, un individuo con posesión demoníaca, un individuo que está bajo operación y posesión demoníaca, está interesante esto, mi amado hermano. Vamos a conocer un poco las consecuencias y características de una persona poseído por demonios, con posesión demoníaca. Vamos a ver las características de esa persona, que es en verdad una persona que está poseída por demonios. Una persona poseída por demonios no tiene noción, pierde la noción del tiempo, del espacio. ¿Se acuerdan del endemoniado Gadareno? Había perdido la noción, no sabía dónde estaba, había perdido la orientación.
Por eso es que es necesario levantar el movimiento profético para ubicar a la gente en la posición correcta, ubicar a la gente en el propósito correcto, en el tiempo correcto, más que estar anunciando o echando agüeros. El ministerio profético, más que el misticismo, es direccionar la vida de la gente, el propósito de Dios. Entonces, una persona bajo posesión e influencia demoníaca pierde la noción del tiempo. No tiene sentido el tiempo, no tiene sentido de la orientación, no tiene sentido de la ubicación. Su vida se vuelve un círculo vicioso: pecado, culpa, remordimiento, pecado. Mire este círculo vicioso. Yo sé que después algunos van a salir patentando esto que estoy escribiendo. Gracias al Señor esto lo empecé a escribir en Cali, en el año 2001. En Cali empecé yo a escribir esto. Y empezó el Señor a ministrar esta palabra a mí. Y claro, han pasado años y años y hemos ido recibiendo más palabra de parte de Dios, ministrando más principios. Estuve pastoreando en una zona conflictiva en Venezuela, donde las chicas de 14, 15 años su única aspiración era salir los fines de semana con un malandro, salir de parrilleras, ir a comer hot dog, perro caliente. Gente sin propósito, sin motivo, con una situación religiosa tremendo, porque entre más religiosos, más pecados morales, entre más religiosos, un desorden de vida. Y yo no soy el llamado a perfeccionarles su vida, sino el Espíritu Santo, a hablarles una verdad que los empodere y los liberte. Cuando la persona llega al estado de estar posesa, va a estar en un círculo vicioso: pecado, culpa, remordimiento, pecado. Ese es el círculo vicioso. Está un tiempo en la iglesia, está como la mujer samaritana, cambiada de marido cada vez que tenía problemas emocionales con el otro marido. Decía que no la quería, tantas cosas que se pueden dar. Descuida su aseo personal. Una persona posesa descuida su aseo personal. Sus sentimientos se desvían. Una persona influenciada o con un área atada, sus sentimientos se desvían. Empiezan a suceder vicios: cigarro, alcohol, drogas, inmoralidades. Se llega al libertinaje, promiscuidad. Pueden ir a la iglesia, pero su vida refleja que están alejados de ella. No les es difícil. Mire, una persona con influencia y posesión demoníaca, un área atada en su vida, no les es difícil mentir. Es mentirosa. Busca caer bien con todo el mundo. Engañar, se les hace difícil diezmar, ofrendar porque el corazón se les endurece. La indiferencia ante lo que pasa a su afuera. La posesión demoníaca puede conducir a una persona al divorcio, a la locura, a la muerte, al suicidio, al infierno. Es necesario liberar áreas de nuestra vida. Es necesario luchar por nuestra correcta identidad en Cristo Jesús. Es necesario luchar por conectarnos al cordón umbilical de una buena relación con el Eterno, a comprender que nuestra identidad nos da una posición y esa posición nos da una función en el reino, que no necesariamente tienes que ser pastor, que no necesariamente tienes que ser evangelista, que no necesariamente tienes que ser maestro, que no necesariamente tienes que estar desempeñando alguna función ministerial para que tú digas: oh, si tengo una función ministerial, entonces voy a cumplir un propósito, porque la función ministerial no te da el propósito. Entiende esto. La función ministerial no te da el propósito. La función ministerial no te da el propósito. Así de sencillo. Hay gente que son santos cuando son tomados en cuenta. Cuando no son tomados en cuenta, no son santos. Hay gente, hermano, que tiene que entender que tiene que cumplir un propósito. Si eres doctor, tienes que cumplir propósito con tus enfermos. Si eres psicólogo, tienes que cumplir un propósito de proclamar vida. Aunque profesionalmente a ti te prohíban mezclar. Aunque en tu profesión te prohíban mezclar religión con tu profesión, tú tienes que impartir vida, porque tú sabes que el problema psicológico que mucha gente tiene no se lo vas a resolver como profesional. El problema psicológico que tienes es por la necesidad de Dios. Y que como profesional tú no lo vas a sacar de esa necesidad que tenga. Así le recetes medicinas, le vas a llenar el vacío por momentos, pero no lo vas a solucionar su problema la raíz de su problema. Nadie quiere pecar, pero hay ataduras espirituales que lo conllevan a eso. Aunque muchos digan que no,
El estilo de música habla abiertamente de rebeldía, de entregarse a vivir una vida suelta, de darle rienda suelta a los deseos. Hoy, donde hay un antropomorfismo de todo, ciertamente hay una responsabilidad que el hombre tiene que cumplir delante del Eterno, pero hoy se nos da la rienda de satisfacernos a nosotros mismos. Y Jesucristo dijo, yo vine a dar mi vida por otros. Yo vine a poner mi vida en lugar de otros. Por eso cuando Jesús fue abofeteado por Caifás, Jesucristo le dijo, ¿por qué me abofeteáis, sepulcro blanqueado? Pero cuando Jesús supo que era el sumo sacerdote, Jesucristo se quedó callado y le dijeron al sumo sacerdote injuriado y dijo, perdóname, pero yo no sabía, aunque Jesús sabía. Pero la cosa es, mire esto. Vámonos al trasfondo histórico. Caifás y Anás no venían de sacerdocio. Caifás y Anás no tenían raíz sacerdotal. Caifás y Anás habían comprado el título sacerdotal. Caifás y Anás habían hecho simonía. Caifás y Anás, si este tema te está bendiciendo, compártelo con otros. Caifás y Anás habían llegado al cargo de sumos sacerdotes por simonía, porque habían comprado la posición sacerdotal. Habían usurpado la función sacerdotal. Habían llegado, como era el Imperio Romano, el que estaba, cualquiera que tuviera dinero en el Imperio Romano tenía cargo, tenía título y tenía ciudadanía. Cualquiera hoy día puede comprar un título, puede comprar un cargo, puede comprar un anillo apostólico, puede comprar un diploma apostólico. Cualquiera hoy día puede comprar un cargo, una posición, una función, pero la identidad no la puedes comprar. Difícil que tú compres tu identidad como hijo de Dios. Puedes comprar el cargo sacerdotal. Caifás y Anás, sin embargo, que Caifás y Anás habían usurpado la función sacerdotal, Jesucristo no habló mal de ellos. Jesucristo se reivindica y dice, yo no puedo hablar mal de un príncipe, aunque él sabía que realmente, escucha esto, realmente el sumo sacerdote en funciones era Juan, porque Juan era el hijo directo de Zacarías y fue el último sacerdote que ofreció el último sacrificio ese año. Juan, más que profeta, era sumo sacerdote, pero como en la línea de tiempo cronológica espiritual, se sabía que a Juan no se iba a aceptar como sumo sacerdote. Jesucristo, Dios lo levanta como un profeta, porque en ese momento el sumo sacerdote era Anás y Caifás, pero eso es otro tema. Fue lo que originó avivamiento de la cultura hippie, de promiscuidad, de drogas. ¿Cuánta gente yo no he visto? Yo he viajado durante mucho tiempo y he visto gente que después de ministrar se mete su cigarro, se mete su alcohol y problemas. Por mí que lo hagan. Una vez me dijo uno, venezolano, tú no tienes problemas con la bebida. Yo le dije, yo no tengo problemas con la bebida. Usted se puede beber un caneco, un tinaco, un pipote, usted se puede barril de cerveza, usted puede beber un barril de... Yo no tengo problema, dijo usted. No, pero es que en tal país, en Alemania no es pecado beber cerveza, en Escocia no es pecado beber whisky. Le dije, mire, si tú vivieras en Escocia, vivieras en Alemania, toma lo que tú quieras, pero tú vives en Sudamérica y estás tratando de convencerme a mí y me estás argumentando por qué estás bebiendo, que no es pecado. Y le dije, lo que no proviene de fe es pecado. Tú a mí no me tienes que convencer de si es pecado o no es pecado. Yo estoy claro, la Biblia dice que bienaventurado aquel, el hombre que no es contaminado en lo que aprueba. Bienaventurado, porque lo que no proviene de fe es pecado. Le dije, si no fuera pecado, tú no tendrías que estarme tratando de convencer a mí, porque tú no me tienes que agradar a mí. Pero por lo que veo, no estás convencido, estás buscando una voz que se ponga de acuerdo contigo. Y estás rompiendo principios, y Dios no rompe principios para satisfacer caprichos. Aparecieron diferentes cosas para tratar de llenar el vacío espiritual que hay en la gente. Hermano, hay influencias, inspiraciones, motivaciones. ¿Cuáles son las influencias, las motivaciones, la inspiración que nos está motivando?
Sabemos que la cultura hippie de los años 1960 fue inspirado por la película El bebé de Rosemary, que a la vez fue sacada del libro La semilla del diablo de Ira Levin. La cultura hippie fue aquella cultura de rock, sexo, promiscuidad, droga, viajes astrales, LSD. Bueno, ya todo ese mundo todo lo conocemos. Y todo eso recibe influencia del libro o El bebé de Rosemary, la película. Ellos ingeniaron su propia simbología, su propio rito, su propia Biblia, las misas negras, las películas snuff, la industria pornográfica. Estamos a la cobertura espiritual de la iglesia de Satanás. ¿Pero por qué? Porque el hombre siempre ha buscado satisfacer sus necesidades, el hedonismo. Y Satanás, ni corto ni perezoso, tienen cultos evangélicos. Bueno, nosotros también vamos a tener cultos, los ritos satánicos. Tienen celebraciones los domingos. Nosotros también vamos a tener celebraciones, las misas negras. La Biblia evangélica fue copiada por la Biblia diabólica. Los 10 mandamientos de Dios fueron también copiados por los 10 mandamientos del diablo. Entonces la cosa es, hermano amado, hay que saber qué viene de Dios, qué no proviene de Dios, pero más que todo es la actitud correcta. Pero ahora bien, ¿por qué surgen estas culturas? ¿Por qué surge toda esta ola de mercadotecnia, toda esta ola de marketing, toda esta ola de superhéroes espirituales, de superungidos espirituales? Debido al vacío espiritual que hay por naturaleza en el corazón humano, y esa misma necesidad de llenar ese vacío lleva a explorar cosas, cualquier cosa, con tal de satisfacer sus necesidades espirituales. Es por eso que en estos últimos días han aflorado las antiguas religiones paganas y algunas mezcladas. Por ejemplo, en estos días estaba un video viral, la danza del cuchillo, una supuesta profeta danzando con un niño en la mano y un cuchillo y cortando ataduras espirituales, cuando entendemos que el trasfondo espiritual de la danza del cuchillo era el culto a Moloch, el ofrecer a Moloch a los niños, y los sacerdotes de Moloch hacían una danza ritual a los niños. Y ahora se habla danza del cuchillo para guerra espiritual. Entonces, la necesidad de llenar ese vacío lo lleva a explorar cualquier cosa con tal de satisfacer sus necesidades espirituales. Algunos van al Feng Shui, cristianos yendo al Feng Shui, cristianos que tienen la casa llena de veladoras, que tienen la casa llena de artesanía asiática, que tienen al gatito con la mano así para traer la abundancia, le llaman símbolos proféticos, le llaman esto, aquello, lo otro, el Feng Shui, el incienso. Realmente la Biblia habla de incienso, la Biblia hablaba de incienso, que tenía un propósito el incienso. El libro del Levítico tenía un propósito el incienso, pero en este tiempo ya no necesitamos incienso, porque el incienso que hay son las oraciones de los santos. El incienso tomaba la figura de oración. Antiguamente se ofrecía incienso, pero ahora se ofrecen son las oraciones de los santos, la presencia del Espíritu Santo. Tú no tienes que estar teniendo símbolos Feng Shui, no tienes que estar haciendo Feng Shui, no tienes que estar haciendo desagües, ensalmes. Eso es una locura. Eso es manipulación, eso es sugestión. El agüita ungida del Mar Rojo, la arena de Jerusalén. Saludos, primo, bendiciones, ¿cómo has estado? Saludos para ti, para el primo Camilo. Tengo tiempo y años que no les vemos. Saludos por allá, fuerte abrazo. Lo lleva a explorar cualquier cosa para satisfacer su necesidad espiritual. Es por eso que, hermano, tenemos que tener cuidado. La Biblia no es solamente para los evangélicos, la Biblia no es solamente para los católicos, la Biblia no es solamente es para los judíos, la Biblia es para todo ser creado que rija su vida por los principios de Dios. No es para una religión como tal, porque yo siempre he enseñado algo. Dios no está interesado en cambiarte la religión, Dios está interesado en cambiarte la vida. Dios está interesado en cambiar los principios que rigen y que gobiernan tu vida. La operación de espíritus satánicos antecediendo a las señales de la segunda venida de Cristo. Los demonios influencian cada área del ámbito natural del hombre no renacido, en la política, a través del odio, la violencia, la avaricia, la división, en la sociedad a través de la cultura, cuando exigen sus derechos por encima de sus deberes, cuando exigen que se cumplan derechos, pero para usarlos como excusa, para darle rienda suelta a sus instintos.
A través de la televisión se le rinde culto al hedonismo, a las culturas. Tantas cosas que distorsionan el propósito y el diseño del hombre, de Dios hacia el hombre. En el hombre todas estas influencias se concentran en el individuo, transformando su vida en un torrente de maldad. Y esa es la cuestión. Aprendamos a ser mejores seres humanos. Aprendamos a entender que no por pertenecer a una religión nos vamos a salvar. O que no por pertenecer a una religión somos mejores que otro. Si conocemos una verdad, somos más responsables. Es necesario ser sensibles ante la necesidad del ser humano. Dios fue sensible a la necesidad del ser humano. Lógico que el ser humano, por egoísmo, por estar influenciado por sus propios instintos, ha actuado dañando el propósito y el diseño original de Dios. La nueva era es una gama de pensamientos abstractos que cada quien tiene y se inventa su propia religión. Según la nueva era, el panteísmo, Dios es todo y todo es Dios. El sincretismo, todos los caminos conducen a Dios. Dios es uno para cada quien. Dios es todo y todo es Dios, que es panteísmo. Sincretismo, todo, no importa cómo adores, lo importante es que invoques a Dios. Ellos fomentan el panteísmo, el humanismo, la reencarnación, visualización, pensar holístico, canalizaciones en trance, que tenga... está muy de moda nuevamente lo de los amigos imaginarios, están nuevamente los enanitos verdes por ahí que se escapan, la meditación, la aromaterapia, prácticas antiguas hinduistas de apaciguar la ira de los demonios. A la aromaterapia, escucha esto, la aromaterapia era una antigua práctica hinduista, budista, taoísta, que se usa todavía. El Feng Shui es para alejar las malas influencias, para alejar las malas ataduras, la mala vibra, y eso tenía que ver con apaciguar la ira de los demonios. Esa es la raíz de la práctica del Feng Shui y de la aromaterapia. Pero en la vida espiritual, la mejor forma de alejar las malas influencias de tu vida es cambiando la actitud correcta de tu corazón. Es cambiando la vida desordenada que antes llevaba y viviendo una vida para bendición. Según la tradición católica, los sirios mantienen alejados a los demonios. En el Talmud hebreo, cuando alguien moría, cubrían los espejos y fuentes de agua para que el espíritu no se posesionara de las fuentes de agua y de los espejos. La creencia en los ovnis, los raelianos, sus seguidores afirman que durante el cataclismo que está por suceder en la Tierra, entidades extraterrestres, alienígenas, ovnis, preservarán la vida a los elegidos. La chamanería, el animismo, curandería, el intento del hombre para utilizar la naturaleza para quebrantar leyes naturales, que éstas actúen a su favor, que eso es brujería, hechicería, que es lo que sucede también en el profetismo místico evangélico, que buscan es soltar una palabra que logre quebrantar un propósito y la voluntad de Dios, que intentan manipular a Dios. Hay gente que está intentando manipular a Dios, que dicen, Señor, que yo quiero que sea esto, yo decreto esto, yo declaro esto, no porque no se haya de declarar, sí, hay que declarar la palabra, hay que decretar la palabra, pero muchas veces la gente dice, yo decreto, por ejemplo, los que le decretaban sanidad a Julio Melgar, nunca dijeron, no quiero esa herida, ya está sanada, pero muchas veces nosotros decretamos sobre cosas que queremos nosotros, pero será lo que Dios en verdad está estableciendo, porque cuando entendemos que estamos decretando, que estamos declarando la palabra, que estamos usando la palabra como medida de fe, es porque nosotros estamos creyendo que vamos a transmitir la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo dijo, escucha esto, Jesucristo dijo, cuando oréis, orad, Padre, que se haga en el cielo, para que se haga en la tierra como se hizo allá en el cielo. No es decretar algo que vaya a ir en contra de la voluntad de Dios o contra el propósito de Dios. Hechizos, brebajes. Miren los hechizos y brebajes. Ahorita que estaba escribiendo los brebajes, yo esto lo escribí hace tiempo. Y no salía lo de los brebajes, de abrir la Biblia en el Salmo 91, encontrar un pelo en el Salmo 91 y tomarse el agua del pelo para luchar contra el COVID. Hermano, tonterías, idioteces. Brebajes, pócimas. Sabemos que la religión evolucionó de las religiones tribales y chamanes, de la chamanería y porque venía esa cultura de cómo acercarse a Dios, antropológicamente el hombre se acercó, empezó con esto. Ahora, fórmulas mágicas, pactos satánicos, supercherías, supersticiones,
Y es la carta diaria que nos presentan los programas de televisión a diario, la telepatía, la telequinesis. Eso será muy normal durante el reinado del anticristo. No se asombre, hermano. No se asombre. A oração forte Espírito Santo utiliza muito a telequinesis. A oração forte Espírito Santo usa muito a telepatía. O sea, no se extrañe, hermano. Eso está operando, son los ministerios de la iniquidad, la telepatía, la mente, que muchas veces la gente dice, eso es profecía. La telequinesis será muy normal durante el reinado del anticristo, doblar objetos a distancia, levitación, proyección astral, sesiones espiritistas, ilusiones ópticas, cristalterapia, la tabla ouija, todas esas tonterías, idioteces. Si tú como cristiano andas buscando Feng Shui, si tú como cristiano andas buscando aromaterapia, si tú como cristiano andas buscando cristaloterapia, es porque no tenés conciencia de la presencia del Espíritu Santo llenando tu vida. Hay un vacío espiritual que necesitas llenar. Estás como la samaritana necesitando agua de vida que transforme tu corazón. Si andas buscando el pelo en la Biblia para ser sanado del coronavirus, necesitas a Cristo en tu corazón. Triste que hay gente que gasta más tiempo pendiente del bendito, de las tonterías idioteces que están sucediendo hoy día, buscar un acercamiento a Dios, de cambiar su relación con Dios, de mejorar su relación con Dios, de mejorar su relación con el prójimo. Es triste, hermano, que le hemos creído más al sistema y hemos rechazado la palabra. Estamos como los judíos. El Mesías apareció. El Mesías sanó gente. El Mesías sació hambre espiritual. El Mesías resucitó gente. Mas sin embargo, lo rechazaron. Hay gente que quiere que Dios quite el coronavirus, pero quieren seguir viviendo su vida irresponsable. Triste, triste, triste. Triste. Funcionó lo que salió perfecto de Dios. Cuando el maná salió del cielo, salió puro, satisfacía la necesidad del hombre. Pero cuando el hombre en la tierra empezó a manipular el maná se podría, se dañaba y no cumplía su verdadera función. Toda palabra que sale del cielo está diseñada para crear vida. Toda palabra que sale del cielo está diseñada para impartir libertad. No importa si hay pastores que se murieron con el COVID-21, con el COVID-19. El Salmo 91 falló, porque la Biblia dice ninguna plaga tocará tu morada. No, hermano, no podemos meternos hasta allí. Hay una palabra que dice, no habrá mujer que aborte en tu tierra. Y yo perdí un hijo en el año 2015, perdí un hijo. 3 meses de gestación tenía el hijo en la barriga. Falló Dios porque no se cumplió la palabra de que no habrá mujer que aborte. Cuestionaremos a Dios. ¿Qué está pasando? Dejemos de buscar que nos digan las cosas que queremos oír. Busquemos gente que nos bendiga a través de sus palabras. Cualquiera nos adula, cualquiera nos impresiona, pero no cualquiera nos edifica y nos imparte vida en el Espíritu. Hermanos, ya todos conocemos esas cuestiones. Voy a nombrar algunas cosas. De repente, hace muchos años que yo escribí esto. Necromancia, el acto de invocar a los muertos. Hepatoscopia, adivinar leyendo el hígado de un animal. Radoscopia, utilizar el péndulo, la borra del café, el té, los cocos en la santería, los caracoles en los babalados, las canalizaciones en trance. Mire esto. Las canalizaciones en trance, los profetas o los brujos, los hechiceros, tenían que buscar un momento de inspiración
bien sea con brebajes, con pócimas, con ritos, con palabras ininteligibles. ¿Usted se da cuenta que los profetas modernos también empiezan a entrar en trance? Empiezan a poner su mente en blanco, empiezan a cierto tipo de música, cierto tipo de frases, cierto tipo de poses, cierto tipo de acciones, igual que los brujos cuando entraban en trance. Cuidado con eso. Para tú soltar una palabra profética no tienes que entrar en trance. Sueltas y ya. La canalización en trance, llamar a un espíritu para que se posicione de ellos, además pedir la cobertura de un espíritu guía. Adivinación del futuro, numancia o cartomancia, que es la adivinación a través de las cartas del tarot. La quiromancia, el arte de leer la mano. La numismancia o numerología, es todo lo relacionado a la lotería y juegos de azar. La cábala. La hechicería, que es el arte pagano de utilizar ritos y fórmulas de encantamientos. Fórmulas de ritos y fórmulas de encantamiento, pactos, hechizos a través de frases, hipnosis, pactos de sangre. Brujería, que proviene del griego farmaqueia, que es la manipulación de brebajes, pócimas, ungüentos para tratar de manipular la suerte. Esto se trabaja en el área de la superstición, baños. Esto es una vil mentira, pues quien vino a dar libertad, quien vino a dar prosperidad, quien vino a limpiar el alma es Jesucristo. Tú no necesitas que te hagan un ensalmo espiritual. Y hay muchos cristianos haciendo ensalmo espiritual. La magia comprende una infinidad de artes ocultas: adivinación, raptomancia, quiromancia, cartomancia, ilusiones ópticas, faquirismo, levitación, telepatía. Esto es utilizar demonios. Con la telepatía se utilizan demonios para lograr efectos deseados. Existen dos ramificaciones de la magia magia negra, la magia blanca. Ambas son operadas a través de pactos satánicos para obtener poder. Pueden operar milagros, incluso a una persona en 24 horas. Matan con pura mirada, son capaces de matar un ave por el poder psíquico que usan. El espiritismo, que es el arte de la nigromancia. El espiritismo es la nigromancia, que fue lo que sucedió con Saúl y la espiritista en Endor. Invocar espíritus viene de la raíz griega que significa pitón. La raíz griega para invocar espíritu es pitón. Y en hebreo, op. Esto es espíritu familiar, a un demonio que toma posesión y hace que un espíritu familiar se posesione. En griego es pitón y en la pitonisa de Endor es griego, y op es invocar un espíritu familiar. Cuando Saúl dijo, tráigame a Samuel, porque era muy familiar para Samuel, que puede imitar la voz de la persona invocada. Aquí hay diversidad de operaciones satánicas. El medium pone su mente en blanco abriendo una puerta para que un espíritu se posesione de él. El espiritismo en Venezuela es muy diferente al espiritismo europeo. Ambos son influenciados por demonios, son posesionados por espíritus demoníacos. Ellos invocan a los familiares, y en Sudamérica los distintos demonios con nombres autóctonos, por lo regular los espiritistas por lo regular terminan locos, muertos por cáncer, homosexuales. Mire, yo he visto vi espiritistas sajarse estando poseídos por demonios, vi espiritistas sajarse con cuchillos y no sangraban. Vi espiritistas tomarse 4 o 5 botellas de aguardiente y después que se les salía el demonio seguían como si nada, como si no hubieran tomado nada. Vi espiritistas tragar candela y no pasarles nada. No estamos negando la operación demoníaca, no estamos negando la operación del mundo espiritual, pero sabemos que tenemos autoridad y que nada nos va a dañar. Lucas 10:19, aquí os doy autoridad y potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermano, los he visto fumarse un paquete de 50 tabacos, como si nada, y seguir como nada. Se han tomado 1 litro de aguardiente en 1 minuto, se sajan y después de su posición quedan como si no hubiera ocurrido nada. Bendiciones, Pastor Ricardo Rubio, allá en la ciudad de Milagro, Ecuador. Esperamos que el Eterno siga manifestando su propósito y su bendición allá. La mayoría de las cortes satánicas que operan en Venezuela son referentes al culto de María Leonza, Changó o Santa Bárbara. Y estas tienen sus nombres relativos en las religiones Macumba, Orixá, babalaos, santeros. Ellos, al estar posesos, tragan candelas, insertan agujas en el cuerpo, hacen cualquier locura. Pero ¿sabes qué?
pueden tener el poder que tengan, pero no tienen la autoridad que tenemos los hijos de Dios. Tenemos autoridad incluso sobre la muerte porque ha sido delegada por Jesús. Aunque estén posesos, si hay algún cristiano sincero, ferviente, adorando al Rey de Reyes, Señores, Señores, no puede actuar porque sus poderes son anulados por el poder de Dios. Ellos imitan en todo las leyes espirituales. Mire, los brujos, hechiceros, tienen que ser fieles, porque si no son fieles, Satanás los desecha. ¿Sabe qué le cuesta al cristiano? Ser fiel. ¿Sabe qué le cuesta al cristiano? Ser leal. El cristiano se enfrasca en una burbuja y decir, Dios a mí me usa. Yo tengo una unción para hacer milagros bárbaras. Yo grito, yo salto, aleluya, gloria a Dios, tengo fuego. Y pensamos que por ser usados en milagros, en sanidades, somos aprobados por Dios. Satanás hace milagros, hace señales, hace prodigios. Incluso en este tiempo hace descender fuego del cielo, pero no está aprobado por Dios. Jesucristo dijo, en mi nombre echaréis fuera demonios, resucitaréis muertos, limpiaréis leprosos, sanaréis enfermos. Pero no se regocijen por esto. Regocíjense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Los dones pueden pasar, pero la relación como hijo de Dios no puede pasar. Mire, hermano, ¿usted sabía que los brujos tienen que ser fieles en sus diezmos? Los brujos son fieles en sus diezmos. Los brujos y hechiceros son fieles en el diezmo, en sus ofrendas. Porque si ellos no son fieles, Satanás los desecha. Un brujo, el brujo de barrio, el fumatabaco del barrio, el brujildo del barrio, tiene que llevar diezmos y ofrendas en frutas, gallinas y verduras. Pero ya el brujo que manda en la ciudad, ya él tiene que hacer ofrendas de oro, de plata. Y la gente anda por 10, 15, 20 centavos que echan a la ofrenda, ya piensan que están dando cantidades. Mire, hermano, en el mundo de las tinieblas, cuando algún brujo iba a hacer algún trabajo de brujería primero pedía una ofrenda antes. Nadie que haya ido a los brujos fue con las manos vacías. Siempre los brujos exigían una cantidad para hacer cualquier trabajo de brujería. Y nosotros, que estamos llamados en agradecimiento, llevar corbán. Corbán es una ofrenda sustitutoria que acercara, que peleara, que apaciguara. Y estamos peleando por tonterías. Y los brujos, una vez un brujo me dijo, mire, cuando alguien está endeudado, nosotros le decimos que tiene que darnos el 10% con lo cual él está endeudado para nosotros empezar el trabajo. Y luego hacemos que el demonio a los 3 meses vaya y lo endeuden con más. Mire cómo se mueve el mundo espiritual. Tanto en las tinieblas, porque los principios el diablo los imitó. Entonces, vamos a seguir siendo ministrados por espíritus de iniquidad. Ellos tienen que diezmar todo lo que ganan fielmente. Oran, ofrecen sacrificios. Mire, los brujos ayunan 3 días, los brujos oran, hablan en lenguas. Es más, le voy a decir algo. La mayoría de los brujos, antes de comenzar trabajo, tienen que decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Los brujos y hechiceros. Y muchas veces el cristiano que maneja el poder, que maneja la autoridad, está como el brujo y el hechicero, viviendo rituales, cosas que lo mantienen entretenido. Y muéstreme qué brujo ha muerto millonario. ¿Qué narcotraficante se ha llevado plata para el infierno? ¿Se ha llevado los carros de oro para el infierno? Nadie. La astrología es literalmente el arte de estudiar las estrellas. En sentido místico es la astromancia, ya que el arte de adivinar el futuro a través de las estrellas. Basan y rigen su vida en lo que dictan los astros. Mire, Dios habla a través de sueños. Sí, en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de sueños porque no había una comunicación directa entre Dios y el hombre. Dios habla a través de sueños. Pero hay evangélicos que basan su vida más en sueños que en la palabra. Y la misma Biblia dice que el mucho soñar trae vanidad. Hay gente que se rige más por lo que sueñan que por lo que Dios dice. Y muchas veces los sueños que sueñan quebrantan lo que Dios dice. Ningún sueño te puede llevar a quebrantar lo que Dios dice. Te guste o no te guste. Pero son los principios. La mayoría de los brujos se basan en sueños.
Claro, entendemos. José fue un soñador, José soñó, Daniel soñó, Dios habló, pero porque no había comunicación directa. Pero ahora hay una comunión directa, hay una comunicación directa. Oiga, hermano, hay gente más que consulta a horóscopo más que a Dios. La otra vez decía una hermana, ay, me siento con energía negativa, voy a hacer feng shui en mi casa hoy. Hermana, líder de una iglesia. Yo miraba y reía y decía, pero bueno, ¿por qué un evangélico tiene que hacer feng shui? Y no es porque yo ande de cazademonios, ni porque ande viendo, no, no, ¿qué está pasando? ¿No fue suficiente Jesucristo? ¿No es suficiente el Espíritu Santo? ¿No fue suficiente lo que Dios hizo en la cruz del Calvario? No es suficiente. Cuando Jesús no es suficiente, se buscan sustitutos. Cuando Jesús no es suficiente, se buscan alternativas que llenen esa necesidad. La palabra horóscopo viene de hora. La parte más pequeña de la división del tiempo estaba Kairos, que era la eternidad, estaba Cronos, que era el tiempo cronológico del hombre, y estaba el Oros, que era la parte que el hombre podía dominar. Escopo significa escopeo, etimológicamente quiere decir el estudio o análisis de la hora, o predecir lo que va a suceder en la próxima hora, o un estudio de lo que va a suceder en la próxima hora. Define la relación causa-efecto en el hombre tal como su carácter, su profesión, su vida. Según la teoría, el mundo está interrelacionado entre sí y lo que en griego se conoce como estokeia to kosmou, o sea, las cosas alineadas en caos, o estar las cosas alineadas. Acá hay una mala interpretación del concepto, pues cosmos es arreglado con estokeia, que le da una idea de alineamiento del mal, pues cosmos es relacionado con el mundo desordenado. El cosmos es relacionado con el mundo en caos. Estokeia to kosmou sería como alinear un poco el caos, como ordenar el caos. Realmente sería estokeia o ecumene, que sería como organizar, o ecumene, de ahí viene la palabra ecumenismo o ecumene, que tiene que ver con administrar, que tiene que ver con un orden, que tiene que ver con un alineamiento, tiene que ver con un orden establecido. Y lo profético es impartir un orden establecido, es traer un lineamiento que transforme esa realidad de vida. Entonces, el zodiaco significa el dominio del hombre sobre el hombre. La mayoría de adeptos de la astrología son refugiados de la religión. Es un medio que se está utilizando para descifrar la personalidad hoy en día. Aunque la humanidad se jacta de una época de conocimientos y luces, la tristeza que hay es que tanto conocimiento los lleva a la ignorancia. Hay gente que conoce tanto que en vez del conocimiento acercarlos a Dios, ese conocimiento termina alejándolos de Dios. Ese conocimiento los hace ignorantes. Por eso dice la Biblia que Jesús escondió la sabiduría de los sabios y se la reveló a los niños. Jesús escondió la sabiduría de los sabios y se la revela a los niños. Porque el niño, cuando recibe un secreto, cuando el niño descubre una verdad, esa verdad cambia la estructura del niño. Es el tiempo de cambiar, hermano, de transformar nuestra realidad. Mire, el horóscopo comienza con el toro, el dios egipcio Apis. Aries tipifica el imperio medo-persa, pues era representado con un carnero. Piscis al dios Dagón, que era el dios del mar. Mira esto, los paralelismos entre el horóscopo y la brujería, hechicería y el paganismo. El hombre, mira, la teología de la brujería, la hechicería, la magia, la astrología, basan su culto en el humanismo. Su teología se fundamenta y doctrina se fundamenta en que el hombre puede cambiar el diseño del hombre. ¿Qué es lo que está pasando con el coronavirus? El coronavirus es control, eugenesia, es perfeccionar la raza, es matar a los indeseables, es matar a los estorbos y eugenesia, preparar una nueva raza, una nueva humanidad. Comienza con el toro, el buey Apis, que era adorado en Egipto. Aries tipifica el imperio medo-persa, pues era representado con un carnero, y el imperio medo-persa era representado con un carnero. Piscis al dios Dagón, que era el dios pez, o Neptuno, la diosa griega del agua.
La palabra desastre es una distorsión, una corrupción, porque desastre significa una mala estrella. Para la época de la nueva era, para los de la nueva era, estamos en la era de Acuario, por lo que quiere decir que estamos en la época que es necesario arrepentirse y buscar a Cristo. La parapsicología. La parapsicología es una rama del ocultismo donde se sintetizan muchas mentiras, aunque son tangibles o real. Uri Geller fue el máximo expositor de la parapsicología. Él volaba en el aire. David Copperfield fue capaz de atravesar la muralla china. En los últimos días, la Biblia dice que los hombres oirán doctrina de demonios. Y la doctrina de los demonios, el evangélico cree que la doctrina de los demonios es lo apostólico y lo profético. No, eso no es doctrina de demonios, hermano. La doctrina de demonios son las prácticas y ritos que están corrompiendo la verdadera realidad del evangelio de Dios. Se han metido en lo más mínimo de nuestra vida y que por ignorancia o por ignorar la escritura, el pueblo de Dios, mucha gente se concentra tanto en el ocultismo que se ha olvidado de Dios. La teología liberal, salvo, nada es pecado, el pecado es una ilusión, que no habrá recto de la iglesia, que Cristo ya no viene, que la iglesia pasará por la gran tribulación. Esto es lo que quiere el diablo, mantener a la iglesia atada y entretenida y descuidada del estudio de la palabra. ¿Cuántos no se encuentran amargados porque les han enseñado un evangelio adulterado? Un evangelio a medias, un evangelio a conveniencias. Lo único que nos han enseñado a nosotros pentecostalmente es las 3P, pantalón, pelo, pintura. Esas son las predicaciones de la mayoría de los pastores los domingos. Predicar en contra del pantalón, en contra del pelo, en contra de la pintura. Predicar en contra de las 3F, la fama, la fortuna y las faldas. Pero no nos han enseñado a predicar vida. ¿Qué hay después del arrepentimiento? ¿Cómo se edifica una vida resucitada después del arrepentimiento? Oiga, un evangelio de ruina, un evangelio de pobreza, de legalismo. Nos han presentado a un Dios ogro que no perdona. Los demonios son seres espirituales sin cuerpo ni sexo definido, aunque sí depravan a la persona que poseen, les dotan de fuerza sobrenatural. De allí que la persona posesa tenga una fuerza inimaginable. A veces yo estuve administrando liberaciones en lugares donde las personas empezaban a retorcijarse y 4 o 5 personas no los lograban controlar porque tienen una fuerza inimaginable. Es realidad que hay endemoniamiento, no podemos negar eso. Pierden la noción del tiempo, se vuelven desesperados. Una persona endemoniada posee dotes de adivinación, se automutilan, ellos mismos se hacen daño, se autodestruyen, se degradan como personas. Los demonios no pueden procrear, hermano. Es otra mentira que se ha metido en este tiempo. Los demonios no pueden procrear. Ellos sí pueden adoptar una forma de animales, mas no humana. El diablo hace creer a la persona que sale del cuerpo y toma la forma animal, aunque existe la proyección astral. Pero te tengo una noticia fenomenal para todos, amados. La Biblia nos relata que Cristo nos dio la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo, y nada nos dañará. La autoridad que Cristo nos ha delegado a nosotros fue por medio de la justificación, ya que éramos rebeldes. Pero ya no somos rebeldes, ahora somos justificados, somos hijos de Dios, somos hijos de obediencia, hijos de luz. Por eso es que tenemos que tener una actitud correcta. Jesucristo tuvo que introducir la obediencia, aunque Él como Dios podía actuar, pero si actuaba como Dios, Satanás lo iba a desautorizar, tendría la oportunidad de reprocharle y argumentarle usurpación. Un hombre fue quien desobedeció y Jesús tomó la forma de hombre. Mire esto, los ángeles pecaron y Jesús no vino a redimir los ángeles. Pecaron primero los ángeles, pero la redención no fue para los ángeles. Los ángeles no experimentan redención. Los ángeles no pueden ser liberados. No pueden ser comprados a precio de sangre de Cristo. El ser humano goza un privilegio que ni los ángeles gozan. El ser humano goza de un privilegio del que no gozaron los ángeles. El ser humano goza de redención a través de la sangre de Cristo Jesús, porque tomó forma de hombre, derramó su sangre para comprarnos, para redimirnos, para restaurarnos. Por eso la Biblia dice que nos hizo menor que los ángeles. Por eso hay un odio de Satanás hacia nosotros, hay una raíz de amargura de Satanás hacia nosotros, porque siendo menor que Él, lo sujetaron a nosotros, no nosotros a Él. Los ángeles tenían que rendirle
a Satanás. O sea, Satanás estaba sobre los ángeles, pero el hombre, que fue menor que los ángeles, está puesto sobre el mundo espiritual, porque la Biblia dice, Hebreos capítulo 2, dice que los ángeles son espíritus ministradores puestos a disposición de los herederos de la salvación. Un hombre desobedeció y un hombre introdujo la obediencia. Él anuló el acta de los decretos que nos eran desfavorables. Éramos pecadores, dignos de muerte, rebeldes, hijos del diablo, desobedientes, perversos. Los anuló en la cruz y ahora somos salvos por gracia, justificados por la fe. No hay ninguna condenación para nosotros. Somos hijos de Dios, somos santificados. Cristo nos dio la autoridad, delegó una palabra de poder, y esto es una exousia, una palabra que denota total confianza y permiso para actuar en nombre de otra persona. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo cual estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, tomarán en su mano serpientes y escorpiones, y nada les dañará. Marcos capítulo 16, versículo 14, y ya con esto voy a empezar a terminar. En la noche, a la 1 de la mañana, vamos a estar compartiendo, 1 de la mañana hora chilena y argentina, vamos a estar compartiendo con un grupo de apóstoles y profetas llamado el Fogón Apostólico. No te lo pierdas. Si te gusta esta palabra, compártela con otros. Es la forma en que tú puedes. No estoy recibiendo nada, de verdad no estoy recibiendo nada por predicar la palabra acá. No van a decir, es que si lo comparto se va a llenar. No, a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que se conozcan las verdades. La palabra revelada es un salvoconducto para actuar en el nombre de Jesús. La palabra revelada es el salvoconducto para actuar en el nombre de Jesús. Tenemos la potestad para ejercer esa autoridad y seremos respaldados si ejercemos esa autoridad viviendo para Dios. Debemos ejercer la autoridad de esa palabra revelada y actuar basándonos en ella. Ejercer o ejecutar una fuerza. Es cuando Jesús dijo: y a toda potestad me fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y aquí yo las doy a vosotros, y aquí yo os envío. Al ser enviados fuimos autorizados. El ser apóstol tiene que ver con haber sido comisionado, con haber sido enviado, con cumplir una función. La gente piensa que es un cargo. Hermano, hay una distorsión en cuanto a esto de lo apostólico y lo profético. Tiene que ver con cumplir una función. Dinamis es poder, potestad, dominio, control. Da la idea de ejercer autoridad mediante una acción física. Ir. La acción física es ir. Está la exousia, está la autorización. Fuimos autorizados, pero ahora tenemos que ir a ejecutar esa palabra. Y este tiempo de coronavirus es el tiempo de ejecutar esa palabra. Hay gente que está necesitando que tú ores por ella. Hay gente que está necesitando que le lleves un trago de café. Hay gente que está necesitando que le des un abrazo. Hay gente que está necesitando que le envíes un mensaje de texto. Hay gente que está necesitando que le envíes una palabra de libertad. Hay gente que está necesitando que le hagas una llamada. ¿Cómo está, Joséito? Bendiciones para ti por allá en la ciudad de Santiago. Un abrazo, José. Que el Eterno te siga bendiciendo, mi hermano. Adelante en Cristo Jesús, y que este tiempo sea un tiempo de mucha bendición para ti. Hollar es pisar, caminar y colocar debajo de nuestro pie cualquier cosa. Con Joséito nos pasó algo. Se me perdió una vez el pasaporte en Santiago. Y Joséito me escribió al correo para entregármelo, un poco más asustado, pero yo daba por perdido el pasaporte. Imagínese usted, un venezolano que se le pierde el pasaporte en Chile, eso era. Pero gracias al Señor, Dios usó a Joséito, y bueno, también hemos mantenido una amistad allí con Joséito, y siempre estamos orando por ti, José, siempre estamos orando para que el Señor te bendiga, el Señor te guíe, el Señor te guarde y cumpla su propósito en ti. Hollar es pisar, caminar y colocar debajo de nuestra pie cualquier cosa en la que estemos posados. Pisar serpientes y escorpiones tiene que ver con caminar en medio de las cuevas satánicas, y ellas no prevalecerán contra nosotros. Las serpientes hacen alusiones a demonios de alto rango, los escorpiones a demonios de bajo rango. Las serpientes hacen alusión a demonios de alto rango y los escorpiones a demonios de bajo rango. Si quieres saber un poco más, comparte este tema, y a la 1 de la mañana estaremos hablando un poco, y también estaremos compartiendo en cualquier momento más palabra de Dios sobre esto. En el libro de Josué dice la palabra: yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisa la planta de vuestro pie. Josué capítulo 1 verso 3, y en el verso 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mire esto, y con eso termino por ahora. Satanás sabe tu identidad. Satanás sabe tu identidad.
sabe quién tú eres en el mundo espiritual. Si tú vives en obediencia, sumisión y consagración, hasta los demonios te conocen. ¿Se acuerda? Cuando Jesucristo estaba predicando, ¿qué dice la Biblia? Que Satanás dijo, ¿quién eres? ¿Quién te dio permiso para venir a atormentarnos antes de tiempo? Sabemos que tú vienes de Dios. Satanás sabía quién era Jesús. Y sabía que en ese todavía no era el tiempo que ellos venían a atormentarlo. Le dijeron, sabemos quién tú eres. A Pablo le dijeron, sabemos quién tú eres. Sabemos de dónde tú vienes. Sabemos de dónde tú vas. Así mismo sucede con nosotros en el mundo espiritual. Somos conocidos por nuestra identidad en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu bendición, Señor. Enviamos una palabra de sanidad y consuelo a la gente de Milagro, Ecuador, Señor, a la gente de Guayaquil, Ecuador, a la gente de Perú, Padre de los cielos. Señor, bendice la vida de José, Dios de la gloria, a su pareja, Señor, a sus hijos, Padre, si los tiene, Dios de la gloria. Bendice, Señor, su fuente de ingreso, Padre de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, una visitación tuya, Señor, sobre la vida de Camilo, Dios, allá en Talca, Padre, en Rancagua, Señor, y sobre mis primos, Señor, allá en la ciudad de Valencia, Venezuela, Padre de la gloria. Señor, enviamos una palabra de sanidad y de bendición, Dios de los cielos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que en esta tarde, Señor, tu propósito se manifieste en cada uno y podamos ver tu gloria y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones sobre aquellos que estuvieron en sintonía en el transcurso del día. Puede ser que compartamos otro ratito más y a la 1 de la noche nos veremos en el Fogón Apostólico. Un abrazo, bendiciones.